Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Kevin Yorin Antemate Gutiérrez y el día de hoy vamos a hablar sobre la insuficiencia renal aguda o también conocida como la enfermedad renal aguda. Aguda va a ser un síndrome que va a ser caracterizado por la reducción brusca de la función renal, es decir, se va a expresar en horas o incluso en días. Junto con esto vamos a encontrar que va a haber una disminución de la filtración glomerular, un acúmulo de algunos productos nitrogenados séricos como lo es la urea y la creatinina, y va a haber una incapacidad para que el cuerpo pueda regular la homeostasis, es decir, el equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico. Como concepto también importante de resaltar es la creatinina y el volumen urinario, al igual que el síntoma principal que es la oliguria, es decir, los niveles bajos de orina por debajo de 500 mililitros de orina por día. Puntos: la prerrenal, la renal y la posrenal. La prerrenal, que va a ser del 60 al 70%, va a estar prácticamente representada por datos de hipovolemia o algunas situaciones que nos lleven a una hipovolemia, como lo es la deshidratación, la disminución de la TA, alguna hemorragia aguda e incluso algunos medicamentos como diuréticos o AINES. En cuanto a la etiología renal, en esta que va a estar representada por un 25%, vamos a encontrar que ya hay un daño tisular agudo o un daño dentro del parénquima, lo que nos va a llevar a una hipoperfusión prolongada. Dentro del porcentaje de este renal vamos a encontrar que un 85% puede ser debido a una necrosis tubular aguda, un 10% una necrosis intersticial, 5% en una glomerulonefritis y de origen vascular sería el 1%. En la posrenal, que es representada en un 10%, podemos encontrar una obstrucción, ya sea uretral, vesical o ureteral, y si persiste puede volverse intrínseca al causar un daño al túbulo proximal y al asa de Kennel, que son dos partes importantes dentro de la nefrona, en la que vamos a encontrar disminución de la filtración. También debido a esto podemos encontrar disminución del ATP, acidosis intracelular, un edema de las células, pérdida de la polaridad de las células, una retroalimentación tubuloglomerular e incluso vasoconstricción de las mismas, evitando que haya una adecuada filtración. Actualmente en la prerenal vamos a encontrar sed, hipotensión, taquicardia, podemos encontrar presión venosa yugular, la pérdida de peso y la sequedad de la piel y de mucosas. En la renal, las principales manifestaciones clínicas va a ser un shock hipovolémico, un shock séptico, la oliguria, que es el principal síntoma, o incluso llegar a la anuria, rhabdomiólisis, edema, náuseas y vómito, somnolencia e incluso llevarnos al coma. Algunas manifestaciones clínicas pueden estar asociadas según al órgano que esté relacionado. Pueden ser cardíacas, gastrointestinales, pulmonares, neurológicos, nutricionales, hematológicos o infecciosas. Otras manifestaciones clínicas postrenal, hablando de la postrenal, vamos a encontrar hematuria, dolor y una masa renal palpable, que esto nos estaría hablando de una obstrucción. Bien, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? El diagnóstico principalmente se va a deber a la clínica por las manifestaciones anteriormente mencionadas y para llegar a hacer el diagnóstico también es importante el uso de laboratorios. En este caso, pedir una química sanguínea. En esta valoraremos el aumento de la creatinina, si hay aumento del BUM y aumento del potasio, que es el principal electrolito a elevarse, al igual que la disminución del sodio y del calcio. Una biometría hemática la podemos solicitar, pero esta nos va a ayudar a hacer un diagnóstico de si es una insuficiencia renal aguda o crónica. Si encontramos algún tipo de anemia, pensaremos más en una insuficiencia renal crónica. La gasometría, como al principio lo dijimos, vamos a encontrar un desequilibrio hidroelectrolítico, principalmente una acidosis metabólica.
La orina 24 horas nos va a ayudar para así medir el volumen urinario y ver si nuestro paciente está en una insuficiencia renal aguda oligúrica o no oligúrica. El ego nos puede ayudar a evaluar si nuestro paciente tiene una hematuria o una proteinuria, es decir, que esté desechando glóbulos rojos o proteínas por la orina. El tratamiento lo vamos a dividir en cuanto a la etiología, es decir, prerrenal, renal y postrenal. En la prerrenal vamos a monitorizar principalmente signos vitales, como lo es la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la medición de la ingesta y de pérdida de agua y de sodio. Y vamos a intentar reponer el volumen perdido, porque como dijimos, la prerrenal es debido principalmente a causas de hipovolemia. En cuanto a la renal oligúrica, vamos a tener que es diuresis por medio de diuréticos y dopamina. La dopamina se puede administrar de 3 a 5 microgramos por kilogramo por minuto. Y en cuanto a la postrenal, depende a qué sea lo que lo esté causando y en dónde esté la obstrucción. Puede ser que necesitemos un apoyo quirúrgico o una nefrostomía percutánea para así eliminar alguna obstrucción dentro del riñón. Otra opción es la indicación de diálisis, que esta se va a hacer principalmente de un 20 a un 60% de los pacientes con una insuficiencia renal aguda. Hay algunos criterios que nos van a ayudar a decidir si nuestro paciente tiene una indicación de diálisis. Una urea mayor a 200 miligramos sobre decilitro o una creatinina mayor a 10 miligramos sobre decilitro. Una uremia sintomática, que tengamos una hipercalemia mayor a 6.000 equivalentes sobre litro, una hiponatremia menor a 120 mil equivalentes sobre litro, algún tipo de edema o congestión pulmonar, una encefalopatía urémica que nos lleve a unas convulsiones o incluso al coma, una pericarditis urémica, alguna hemorragia digestiva por la misma uremia, que nuestros pacientes estén en acidosis metabólica refractaria o tratamiento médico y que no haya una adecuada nutrición o hipercatabolismo.